creador, Señor de lo imposible, Rey de Israel. Mas hoy te debo preguntar, pedí milagros que jamás sucedieron. Leí en Salmos que eres mi buen pastor, nada me faltará. Enséñame porque el valle de sombras también debe estar. Yo te pido un milagro, tener fe aunque ese milagro no llegue jamás. Te imploro aceptar siempre tu voluntad, oh Señor. Tú eres Dios y creador, Señor de lo imposible, Rey de Israel. Mas hoy te debo preguntar, pedí milagros que jamás sucedieron. Leí en Salmos que eres mi buen pastor, nada me faltará. Enséñame porque el valle de sombras también debe estar. Yo te pido un milagro, tener fe aunque ese milagro no llegue jamás. Te imploro pido un milagro, tener fe aunque ese milagro no llegue jamás. Te imploro un milagro, aceptar siempre tu voluntad, oh Señor. Buenas noches, tengan todos ustedes. Es para mí un privilegio a esta hora estar con ustedes y compartir parte de la palabra de Dios, una porción muy importante de los milagros de Jesús. Algo que es importante que comprendamos o que cuando vayamos a la palabra de Dios es que nuestras vidas van a ser tocadas cuando vamos de una manera humilde. Y esta noche nosotros vamos a ir a una porción, a una parte de Mateo y uno de los milagros. Pero antes de abrir la palabra de Dios, vamos a elevar una palabra de oración. Amante y buen Dios, Padre eterno, agradecidos estamos con usted, oh Señor, por lo bueno que es, por el cuidado que tiene a cada momento de nosotros, Señor, a donde quiera que vayamos, vamos y venimos, Señor. Y usted tiene ese cuidado. Muchas gracias, Señor, porque
A veces ni conciencia tenemos de las cosas que hace por nosotros, Señor. Muchas gracias porque aquí nos tiene a esta hora y estamos a punto de abrir su santa palabra en donde podemos encontrar buenos consejos para nuestras vidas. Y eso es algo que llena de gozo nuestros corazones, saberlo. Y si hay alguien que en esta noche por ahí estaba moviéndole a su teléfono, probablemente a su computadora y encontró con esta porción, con esta reflexión, bendiga esa vida, Señor, al igual que a nosotros, Señor, bendíganos. Gracias, Padre, le damos no porque haya méritos en nuestras vidas, Señor, sino en los méritos de Jesús. Le agradecemos. En el nombre de Él oramos. Amén. Y vamos a ir directo a la palabra de Dios, como habíamos dicho, al libro de Mateo 21. El libro de Mateo 21, el capítulo 21 y el versículo 18 al 21. Y vamos a leer así para tener un poquito más de comprensión de qué se trata. Y el título dice ahí, Maldición de la higuera estéril. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate de aquí y échate al mar, será hecho. Bendita seas la santa palabra. Gracias. Al ver este pasaje y podemos darnos cuenta de lo sorprendido que estaban los discípulos, de cómo es que el Señor maldijo la higuera y enseguida se secó. Y yo me pongo a pensar, porque pues a algunos de nosotros nos gusta razonar y pensar, si le hubiera dicho, quémate, se hubiera quemado, ¿verdad? Porque era Dios el que le estaba hablando. Y esto me hace a mí pensar en los discípulos, el grado de conocimiento que tenían de Jesús. Parecía que no sabían exactamente lo poderoso que Él era. Acuérdense, en un momento Él le dijo a la tempestad, calla y enmudece, y enseguida la tempestad se calmó. Esto me hace pensar a mí que los discípulos estaban en un proceso en donde todavía pareciera que no estaban listos. En el libro de Marcos, si miramos ahí, encontramos una experiencia donde ellos no pudieron hacer sacarle el mal espíritu a un joven, pero Jesús lo hizo. Después Él les dice por qué razón y les dice generación incrédula, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que les faltaba un ingrediente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no creían. Después el Señor les aclara y les dice, este género, o sea, se podía hacer con ayuno y oración. Era necesario ayuno y oración para que ellos pudieran ejecutar ese milagro, pero no lo hicieron. Entonces vemos cómo ellos van, ¿verdad? De un punto a otro, a tal punto que el Señor hace un trabajo súper estupendo. ¿Por qué? Porque no fueron personas capacitadas, sino las personas que probablemente otros no hubieran escogido en su equipo. Esas. Pero después cada uno con su vida demostró que sí habían entendido quién era Jesús y habían entendido el significado de su venida. Estaba pensando también
en nuestra generación, en nuestros hermanos, en nuestras vidas. ¿Cómo es posible a veces que sintamos miedo o que las malas noticias nos hagan a lo mejor dudar y estar con desesperación cuando tenemos una palabra poderosa, ¿verdad? En el Salmo 78, y lo vamos a ver para que podamos tener un poquito más de comprensión de lo que les quiero decir. Ahí vamos a encontrar la clave. ¿Por qué es importante que nosotros leamos la palabra de Dios? ¿Por qué es importante? Porque no hay otra manera de que nosotros podamos tener fe en Dios si no estamos yendo a la palabra de Dios. Los israelitas en la antigüedad, fíjense lo que hacían. En el Salmo 78, el versículo 2 dice así: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que él hizo. ¿Cuáles fueron esas maravillas? Recuerden cómo fueron liberados de Egipto, ¿verdad? Entonces ellos tenían que estar escuchando esas historias y eso iba a hacer un efecto en ellos. Nosotros no podemos tener fe si no estamos siguiendo. Ellos tenían que estar yendo y escuchándolas, era todos los días, se las tenían que estar diciendo en la mañana y en la tarde. Era importante para que eso estuviera aquí. Así cuando viniera un invasor o viniera la plaga, ellos estaban seguros, porque las historias que habían estado oyendo de sus padres, de sus abuelos, hablaban de un Dios todopoderoso. Y ese es el Dios que habla la palabra de Dios. Entonces, si nosotros queremos estar seguros en este tiempo, no hay otra manera, solamente a través de este libro. Y esa es una verdad que no va a cambiar. Me gustaría decir que hay otros métodos, que hay otras maneras. No, solamente la palabra de Dios. Entonces, el mensaje para mí, para ti esta noche, es no descuidar el estudio de la palabra, porque si lo descuidamos, el enemigo hace su trabajo. Vamos a orar porque creo que ha quedado claro que no hay manera de estar seguro si no estamos conectados con Dios. Oración, palabra de Dios y testificación. Vamos a orar. Amante y buen Dios, Padre eterno, agradecemos, oh Señor, porque eres bueno, porque nos dejaste en un mundo, Señor, maravilloso, en una creación maravillosa, y que también nos dejaste un libro en el cual están las instrucciones para las situaciones, no importa cuál situación, para las situaciones de este mundo, Señor. Permite que nuestros corazones y nuestra elección sea ir cada mañana, buscar su consejo por medio de la palabra de Dios. Si hay alguien que escuchó, un amigo que llegó y que se conectó y está necesitado de oración, Señor, pedimos que alguien pueda llegar, que se conecte con nuestro website, y ahí va a haber alguien que va a orar por él, Señor. Y en esta tarde también yo estoy orando por esa persona, Señor. Bendígala, cuídele, no importa cuál sea su situación, usted tiene el poder y el control, Señor. Gracias le damos en esta tarde, Señor, y la honra y la gloria sea para su Hijo, en el cual oramos, en el nombre de Jesús. Amén.